Pero como no estudiamos y siempre estamos escuchando, y esa es la problemática, que como no estudiamos y escuchamos, a veces estamos escuchando errores y nos creemos los errores que nos han predicado. Para que nosotros sepamos, el mismo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, decía: si me amas, guardas mis mandamientos. En el libro de Juan dice que todo aquel que inflige la ley, el que comete pecados, es el que inflige, quebranta la ley, la Torá. La Torá significa, no es ley, es instrucción. Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, rechazados por el conocimiento. Nosotros, como sabemos, estamos dentro de nuestras iglesias orando por los enfermos, orando por aquellas personas que han desarrollado diferentes tipos de salud. Y la situación de esto, la ciencia ha descubierto y le ha diagnosticado a muchos de nuestros enfermos dentro de la iglesia que ha sido por una irresponsable alimentación. Amén. ¿De quién usted quiere heredar el reino? ¿De Roma o de Israel? ¿Usted quiere ser una imitación de lo que es verdaderamente un creyente que conoce al Eterno desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis? ¿O usted solamente quiere ser la copia, la imitación de lo que es un creyente? ¿Usted quiere experimentar la real bendición del Padre Eterno que está en los cielos? Porque Él dice que si tú haces sus mandamientos, Él te va a bendecir de una manera sobrenatural. La bendición, la salud. Todas las cosas. La iglesia está pasando por un caos. Nuestros jóvenes aborrecen a Dios. Nuestros familiares no quieren buscar a Dios porque ven nuestra situación en lo que nos encontramos, nuestra situación económica, nuestra situación de salud, y ellos dicen: yo, si así es servirle a Dios, yo mejor me quedo donde estoy porque yo vivo mejor que tú. Muchas de las personas del mundo viven mejor que de la iglesia. ¿Y por qué nunca te has preguntado esto? ¿Estás viviendo en bendición? ¿Le estás sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? El que dice que si tú haces sus mandamientos, Él te va a bendecir. El que dice que tus enemigos serán sus enemigos. ¿Cuál es la senda antigua? Los mandamientos de nuestro Padre Eterno. La senda antigua, lo que se dio en el Sinaí para que el pueblo pudiera ser reconciliado. La senda antigua, las profecías de los profetas diciendo que el Mesías llegaría por primera y por segunda vez. La senda antigua, como decía Yeshua HaMashiach en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 17 al 19. Lo vuelvo a repetir. Capítulo 5 del libro de Mateo, versículo del 17 al 19, dijo: yo no he venido a romper la ley o a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla, o sea, sino a perfeccionarla, sino a llenarla. Bien importante que usted vaya escuchando los detalles cuando yo abra un libro de la Biblia y le vaya a hablar del mismo. Mientras usted está buscando el versículo, yo le voy a decir para qué fecha más o menos se escribió y quién lo escribió, ¿verdad? Para que usted vaya asociando las predicaciones que se van a llevar de enseñanza en este lugar, que se han ido llevando. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y como la palabra es Kadosh, traducido en el español es santa, sea el nombre del Padre, de Yeshua HaMashiach y de el Ruach Kodesh, que es su Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor Jesús en esta, o Señor Yeshua en esta porción bíblica: y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Se pueden sentar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Marcos 7:7. Sí, Señor. Y estaremos predicando bajo el tema el eslabón perdido del Evangelio. Escuche bien, el eslabón perdido del Evangelio. Hay cosas que han sucedido en nuestras vidas que nosotros, para poder escarbar
en la situación verdadera de lo que nosotros estamos sirviéndole, tenemos que entender que tenemos que comenzar desde el principio, hermanos. La Biblia vamos a tener que comenzarla desde el principio, porque déjenme decirle que hay personas, incluso pastores, que yo me he sentado a dialogar sobre la palabra del Señor y ellos no entienden ni lo que están predicando. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Necesitamos gente que sepan estudiar esta palabra, hermanos, porque estamos llevando como la arena de la mar, como dice la palabra, personas a la perdición. Y es tiempo ya de que el pueblo de Dios se despierte, despierta tú que duermes y comience a estudiar las Escrituras. Déjeme decirle una cosa. Mientras estaba hablando con una persona que pastorea una iglesia, me estaba hablando de un emperador romano que ella no conocía el nombre, yo se lo voy a decir, se llama Constantino. Y que Constantino dijo, de aquí en adelante lo que se va a predicar aquí es evangelio. Eso es una mentira, hermanos. Porque Constantino lo que trajo fue el catolicismo. Y el catolicismo no es evangelio. El catolicismo es una religión pagana porque adora imágenes y semejanzas. ¿Cuántos adoran a Dios? De las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Qué evangelio está predicando esta persona? Por eso es que es bien importante que usted entienda el mensaje de esta hora, que se llama el eslabón perdido del evangelio. Hemos perdido un eslabón en la cadena de nuestra historia. Pero ¿cuántos saben que para nosotros comenzar algo tenemos que comenzarlo desde el principio? ¿Verdad que sí? Pues vamos a comenzar lo que sucedió en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el libro de Bereshit en hebreo. Y nos relata la creación de los cielos y la tierra. Nos relata el hombre y su caída, la gracia de Yahweh y su plan de oportunidad, que lo llamamos redención. En ese mismo momento, en el libro de Génesis, se redacta, ¿verdad?, unos principios, y después que todo era perfecto, el hombre tuvo una caída, o sea, desobedeció las instrucciones de su padre, instrucciones que le dijo, no coman de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, unas instrucciones que él rompió. ¿Cuántos adoran a Dios? Estamos claros hasta ahí, ¿verdad que sí? Entonces, el mismo Génesis nos relata que más adelante al hombre quebrantar esa instrucción, ese mandamiento que Dios le había dado, o sea que Yahweh le había dado que no comiera del fruto del árbol del bien y el mal, tuvo unas consecuencias que la creación comenzó a distorsionarse, porque ahí él le entrega, sin darse de cuenta espiritualmente, por su desobediencia, las llaves de la autoridad a Satanás sobre este mundo. Por eso es que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Él no había tenido control sobre este mundo hasta que el hombre no desobedeció. Ahora bien, las consecuencias fueron que ahora todos los hombres querían seguir pecando. Ahora los hombres vivían una vida a su manera. Ahora los hombres no tenían instrucción, porque todavía después de esa instrucción, pues, que sucedió en el jardín del Edén, ya Dios no le había dado unas nuevas instrucciones. Pero nosotros vemos que los hombres comienzan a inclinarse hacia el mal. El mismo hombre, el mismo Padre Celestial en el libro de Génesis nos dice que él se lamentó, o sea, él no se arrepintió, porque él no es hijo de, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos dice la Biblia. Él lamentó haber hecho al hombre. ¿Cuántos adoran a esta hora? Qué bueno es instruirse, ¿verdad que sí? Porque si yo le digo a usted que Dios se arrepintió de hacer al hombre, yo soy un mentiroso, porque eso es una mala traducción. Él no se arrepiente. Dice que no es hijo, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces estamos contradiciéndonos. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso es que tenemos que estudiar el eslabón perdido del evangelio. A raíz de todo esto viene el diluvio. La desobediencia pues trae la mortandad de muchas personas. ¿Qué sucede? Este hombre llamado Noé, que estamos ya por aquí, haya gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Yahweh, ante los ojos de su Elohim. Porque el hombre, comparado con la generación perversa en la que él vivía, él era un hombre un poco más justo. O sea, un hombre que tenía un poco más de integridad que las otras personas, porque dice la palabra que él se encaminó a Dios. Él encaminó su vida a Dios. Él comenzó a buscar a Dios. Dice la Biblia que en la Biblia Reina Valera que él caminaba con Dios, pero no. Él caminó hacia Dios. Él no andaba con Dios. Él caminó en su camino. Él quiso pues hacer lo bueno. Él se separó de hacer lo malo. Y como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pues este hombre hizo conciencia y dijo, no, la humanidad es perversa, déjame tratar de hacer la diferencia. Y lo logró, hermanos, lo logró.
porque Él quiso hacer la diferencia, Él quiso hacer lo bueno, Él se inclinó a hacer lo bueno y hizo mejores cosas que otros humanos, o mejor dicho, que la humanidad en aquel tiempo. La humanidad era tan perversa, hermanos, que obligó a Dios, obligó a nuestro Creador, obligó a Yahweh a destruirla en su totalidad. Pero todavía, para aquellos que dicen que la gracia es en el Nuevo Testamento, todavía el Padre da una oportunidad de gracia, haciendo un arca y dejando que ese siervo predicara el verdadero, ¿verdad? La verdadera noticia, la buena noticia, que es evangelio. Eso es lo que significa evangelio, la buena noticia de salvación a través de su arca. Usted se va dando cuenta que hay gracia desde el principio para aquellos neófitos o principiantes en la palabra. La gracia no viene del Nuevo Testamento, la gracia viene desde el libro de Génesis. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Más adelante nos damos cuenta que este hombre tiene una serie de nietos a través de sus hijos y la tierra vuelve a poblarse nuevamente. Estamos desde el principio, ¿verdad? Y bajo el tema el eslabón perdido del evangelio. Porque es necesario que yo vaya llevándolos, porque lo voy a llevar donde se rompió la cadena. Más adelante, cuando Noé y sus hijos y sus nietos se siguen multiplicando y sobrepoblan la tierra nuevamente, de aquí el Padre Eterno encuentra un hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, salte de tu casa, salte de tu país, como nos ha pasado a muchos de nosotros que estamos fuera del país de nosotros, y de tu parentela y arráncate de tu familia. O sea que yo voy a hacer algo grande contigo. Un solo hombre, una sola obediencia, y fue llamado el Padre de la fe, porque nadie había hablado de Dios a él. Lo bueno es el Señor. Nadie le había hablado de Yahweh a Abraham. Una voz que te dice: sal de tu tierra y tu parentela, y tú comienzas a caminar por algo que, cuando nosotros sabemos que él viene de la tierra de Ur de los Caldeos, y el padre de Abraham era artesano de dioses paganos. Cuando estudiamos la palabra, entonces, si tú le sirves a Yahweh, tus hijos van a conocer a Yahweh. Y si tú le sirves a Satanás, los hijos tuyos le van a servir a Satanás, mientras ellos comienzan a tener su propio entendimiento y su propio manera de adorar lo que ellos quieran adorar. ¿Cuántos adoran? ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? Por eso es que vemos que los hijos de los chinos adoran a Buda, perdón. Por eso es que vemos que los hijos de los musulmanes adoran a Alá, ¿verdad? Según el padre da el ejemplo, así mismo el hijo. Pero este caso no sucedió con Abraham, porque Abraham escuchó la voz de Yahweh y salió de su tierra y de su parentela. ¿Cuántos adoran? O sea, porque es que aquí usted ve otra vez una acción de gracia de parte de nuestro Padre. Porque si ve a Abraham y ve a su padre que es artesano de dioses ajenos, o sea, la tierra se estaba contaminando nuevamente de la maldad. Pues el Padre quiere darle una oportunidad y agarra a Abraham, y de Abraham sale Isaac, y de Isaac sale Jacob, y de Jacob salen 12 hijos más que se convierten en las primeras 12 tribus de Israel. O sea, ya el Padre está haciendo un pueblo. Las promesas de Yahweh fueron a Abraham. Más adelante en el libro de los Éxodos, Shemot, se dice en hebreo, Éxodo se dice Shemot, nos revela la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la primera reunión congregacional de Yahweh en el Sinaí, donde el diseñador del hombre le entrega su primer manual de comportamiento para que se reconcilie con su creador y con su prójimo, dándole como base 10 mandamientos. ¡Aleluya! Estamos predicando bajo el tema el eslabón perdido del evangelio, hermanos. O sea, por primera vez el hombre le dan sus instrucciones de fábrica. Hay veces que nos regalan utensilios electrónicos y no los entendemos porque no tenemos las instrucciones. Y empezamos, ¿verdad?, a averiguar y a adivinar para qué se usa este botón, para qué se utiliza esta pantalla prendió en esto. Pero cuando usted tiene unas instrucciones, usted está claro, usted dice: mire, el botón A, el botón B, el botón 1, el 2 y el 3, ¿verdad?, se usa para esto, tiene diferentes funciones. Así, de esa misma manera, el Padre Eterno le da primero 2 grandes mandamientos, que después usted lo ve en el Nuevo Testamento, sus hijos diciéndolo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque 4 de estos mandamientos, alma mía, adora a Dios, son aprendiendo el hombre a tener unas instrucciones cómo amar a nuestro Dios sobre todas las cosas por primera vez,
y cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué lindo es el Señor. Y estamos predicando bajo el tema del eslabón perdido del Evangelio. Y este eslabón también lo hemos perdido, porque ya el amor a Yahweh sobre todas las cosas no existe. Primero es el amor a nuestros dioses ajenos, el trabajo, el dinero, nuestra familia, el hijo favorito, mi pareja. Es primero que Dios. Y tu prójimo como a ti mismo, ni quiero ni hablarle de eso, porque ustedes saben lo demás. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y estamos predicando sobre el eslabón perdido del Evangelio. Lo que yo les estoy predicando en este día, ustedes lo han escuchado anteriormente. Pero yo sé que no lo han escuchado con el detalle, ¿verdad?, que yo se lo estoy explicando. El Padre me ha dado este mensaje para esta iglesia y para las personas que nos están viendo a través del internet, porque hay mucho principiante en la palabra. Pueden llevar 10, pueden llevar 20, pueden llevar 30 años en el Evangelio y todavía ellos no conocen que la gracia viene desde el principio. Todavía ellos no conocen que los 10 mandamientos son algo que el Padre lo dio, porque son las instrucciones para que el hombre sea perfecto. Todavía las personas que están predicando el Evangelio no saben cuál es el plan de redención verdadero. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Mi alma adora a Dios, el Señor. Luego vemos como el pueblo en el desierto desea hacer lo que le place, y malagradeciendo el soporte del Padre, y se quejaron de todo. Usted ve, nuevamente viene la desobediencia. Viene el hombre a querer hacer lo que le da la gana. Ya no quiere utilizar las instrucciones del Padre. Ya le cansa el maná. Mire, comida santa, comida del cielo. Ya ellos no quieren eso. Ellos desprecian al Padre. Dice la palabra del Señor que esas personas tuvieron 40 años caminando por el desierto y sus ropas nunca desgastaron, ni sus sandalias. Usted sabe que usted caminando por arena, sus zapatos van a desaparecer en menos de 3 meses. Gente malagradecida, gente que no quiere seguir las instrucciones del Señor. ¿Qué sucedió con esta gente? Lamentablemente perecieron todos en el desierto, excepto Josué y Caleb. ¿Cuántos adoran a Dios? Nuevamente, otro eslabón perdido en el Evangelio. Es la buena noticia que Dios siempre ha querido reconciliar al hombre con Él. Dios siempre ha querido darle una oportunidad al hombre, al ser humano, pero es que el hombre quiere hacer las cosas a su manera, y por eso es que hoy en día tenemos 38,000 denominaciones y todas independientes, y ninguna concuerda una con la otra. ¿Por qué? Porque han perdido el eslabón del Evangelio. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Luego vemos como todos ellos murieron en el desierto, y solo de aquella generación pues, perversa entró a la tierra de Yahweh, que había jurado a sus padres, como les dije, Josué y Caleb. En el libro de Deuteronomio, nuevamente, el Padre vuelve con otra acción de gracias. En el capítulo 28, yo les hablo mucho de esto, porque esa es una de las instrucciones, ¿verdad?, que más me impacta, porque veo que cuando nosotros no seguimos las instrucciones del Padre, lo que nos espera es destrucción, hermano. Simplemente lo que nos espera es destrucción. No podemos esperar que la Biblia nos acomode la vida que nosotros queremos llevar. La Biblia te da unas instrucciones y te da unas advertencias. Si tú lo sigues, te bendigo. Si no lo sigues, yo mismo te maldigo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vuelve el Padre a trabajar con esa segunda generación. Y le dice, van a entrar a la tierra que yo les juré a sus padres. Estos son los mandamientos, le dice Moisés, que yo te prescribo hoy. Si los haces, vendrán todas estas bendiciones. O sea, va a haber una cobertura sobre ti. El Padre te va a cuidar. No va a haber diablo que te aceche. No va a haber tribu pagana que trate de conquistar tu lugar, porque lo que Dios te dio es tuyo y nadie te lo va a quitar. Lo que Dios te dio es tuya, iglesia, y nadie te lo va a quitar. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo siento una presencia preciosa en este lugar, en esta hora. El eslabón perdido del Evangelio, iglesia. Más adelante nos damos cuenta como el reinado de Saúl, el reinado de David, todavía están las 12 tribus, todavía están gozando de sus privilegios en esa tierra. Pero en el reinado de Salomón vemos como Salomón, a pesar de toda su sabiduría y su conocimiento, siempre he dicho que Salomón no era más astuto ni más inteligente que su padre David, porque David nunca profanó el templo de Yahweh. Pero Salomón comenzó a complacer a sus esposas y quebró el primer y más importante mandamiento, hermano. El primer mandamiento dice: amarás a Yahweh, ¿verdad?, tu Elohim, sobre todas las cosas, y no tendrás dioses ajenos delante de él. Y Salomón comenzó a tomar esos dioses
de aquellas mujeres paganas que él había traído como esposas y comenzó a colocarlos en el templo de Yahweh su Elohim. Eso trajo una catástrofe para el pueblo de Israel y estamos predicando bajo el tema el eslabón perdido del evangelio. Esto lo que trajo fue el cautiverio del reino del norte. O sea, el pueblo de Dios se dividió en dos diferentes reinos. O sea, comenzó una contienda, un pleito, una envidia, un celo. El pueblo de Judá, Benjamín y Leví estaban en el reino del sur. Las otras tribus de Israel, las 10 tribus de Israel que restan, estaban en el reino del norte. Y se peleaban entre sí. Se trataban de conquistar una con la otra. Nosotros hemos visto lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ellos no guardaron los mandamientos. ¿Cuántos adoran al Señor? Empezaron primero ellos, uno contra el otro. Pero después más adelante comenzó Siria a hacerle la guerra. Y los primeros que fueron en cautiverio fueron las 10 tribus de Israel. Los llevaron a Siria. Después, más adelante, Nabucodonosor hace su aparición. Y coge a Judá y lo conquista y lo lleva a Babilonia. O sea, perdieron primero la bendición, perdieron la comunión entre ellos y Dios, perdieron la comunión entre ellos mismos y luego perdieron la guerra contra los pueblos paganos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y así sucede dentro de nuestras iglesias. Primero comenzamos a guerrear nosotros entre nosotros mismos, cancelando, ¿verdad?, uno de los mandamientos de Dios que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego nos comenzamos a dividir, empieza el diablo a hacer escante dentro de la iglesia. Y después más adelante vienen los del mundo y arrebatan las bendiciones. Y nosotros quedamos dispersos como pasó con el pueblo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque tenemos un eslabón perdido en el evangelio. Después más adelante nos damos cuenta que todo esto sucedió por haber violado los mandamientos. Ellos comenzaron a hacer lo que a ellos les placía, porque el ser humano siempre se ha inclinado a hacer el mal. Y hacer el mal para el Padre que está en los cielos significa romper su Torah, romper sus mandamientos, porque dice que el pecado, todo el que peca es el que infringe la Torah, porque el pecado es el rompimiento de la Torah, o sea, de las instrucciones y del mandamiento. Bueno es el Señor. Pero después vemos el regreso de Judá a su tierra. Pero las otras 10 naciones no regresaron, están dispersas ahora mismo en los 4 confines de la tierra, como él había profetizado. Mi alma adora a Dios. El problema. Como él había profetizado. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que más adelante el pueblo de Israel o de Judá llega a Israel. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? No se preocupe, vamos a seguir, que este tema está bueno. Solamente Judá, Benjamín y Leví vuelven nuevamente. Ustedes saben el episodio de Nehemías, cuando reconstruyeron los muros de la ciudad y todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pueblo llega y 400 años más tarde nace el Mesías. Viene, se cría, muere por nuestros pecados, nos da unas instrucciones, nos sigue revelando en la Torah, nos sigue enseñando que él no vino a romper los mandamientos de Yahweh, él vino sino a completarlo. La palabra en griego es plerú. Cuando dice cumplirlo, plerú significa llenarlo, completarlo. Lo que nosotros no pudimos hacer, él lo hizo, pero él dijo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, de la Torah, de esas instrucciones pasarán. ¡Aleluya! La gente no quiere entender eso. La gente quiere hacer lo que les da la gana. La gente no quiere seguir los mandamientos de Yahweh su Elohim. La gente quiere seguir los mandamientos de hombre, como le leí en este momento en Marcos 7, que dice, bien invalidáis los mandamientos de Yahweh para seguir con sus tradiciones. ¿Cuántos adoran en esta hora? La promesa de reconciliación total en la muerte y resurrección del Mesías. La promesa de reconciliación total. Ya no necesitamos un animalito. Eso era lo que nos daban unas instrucciones para que nosotros vayamos acostumbrándonos. Comenzaron, ¿verdad?, el sacrificio de animales, de diferentes aves y cosas. ¿Para qué? Para traerle ofrenda a Yahweh. Nos estaban enseñando, eran unas instrucciones. Era la sombra de llevarnos al Mesías, de lo que iba a suceder más adelante. Por eso es que la palabra dice que esto es la sombra de lo que ha de venir. Todavía no ha venido nuevamente, estamos esperando.
¿Cuántos adoran al Señor? No sonó la trompeta, ¿verdad que no? Todavía estamos esperando la segunda venida de nuestro Mesías. La segunda, para aquellos que dicen que yo soy judaizante y que no creo en la primera, la segunda venida estamos esperando. Qué lindo es el Señor. Pero vemos que más adelante, ¿verdad?, nos dice la palabra que a través de la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach, que es su nombre original, pues nosotros tenemos una completa reconciliación con el Padre. Y nuevamente recogemos sus instrucciones, ¿verdad? Porque usted tiene una Biblia en su casa, y en su casa de su mamá y de su papá habían Biblia. ¿Por qué? Porque son las instrucciones, hermano. Sin Biblia, sin instrucciones, nosotros no podemos servirle a Dios, porque no hay otro camino. Dice, yo soy el camino, dice Yeshua HaMashiach, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si usted deduce, cuando él dijo eso, ¿qué quería decir? Que nadie viene a él si no es por la palabra. Porque en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan dice que en el principio era el verbo. O sea, está hablando de Yeshua. ¿Cuántos lo entienden? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Qué lindo es el Señor. O sea, la palabra es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ella, porque Jesús es la Torah viviente, Yeshua es la palabra viva. ¿Cuántos adoran en esta hora? Pero lo que nosotros no entendemos, que cuando la palabra dice que en el principio era el verbo, escúchenme bien, porque yo quiero que las personas que me están viendo a través del internet comiencen a entender que todavía en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento. O sea, que en el principio fue el verbo, el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento estaba con Dios, y el Antiguo Testamento era Dios. O sea, todas las instrucciones que el hombre necesita para llegar al Padre es a través del Mesías, y el Mesías es la palabra viviente. ¿Cuántos pueden entender esto en esta hora? Por eso es que él mismo dice, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. No puede hacerlo, porque él es la palabra viviente, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? Muchas veces hemos escuchado esto, pero estamos haciendo caso omiso, porque es un eslabón perdido en la palabra y en el Evangelio. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Pablo señala en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que si alguien enseña un evangelio diferente al que nosotros le hemos enseñado, sea anatema. Pablo no era gentil. Pablo viene de la tribu de Benjamín. Él es un hombre que se conoce la palabra, la Torah completa. Pablo le dijo a ellos que si alguien le enseñaba algo diferente de lo que ellos habían enseñado. Pablo no enseñó nada diferente de lo que está en el Antiguo Testamento, porque Pablo era un rabino judío. Mi alma adora a la gloria del Señor. ¿Qué pudo haber enseñado Pablo al pueblo de Dios que no fuese otra cosa que las instrucciones del propio Dios? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Es que Yahweh es poderoso. La gente no lo quiere entender. Ahora bien, vamos a buscar más adelante en nuestras mentes lo que hemos, ¿verdad?, aprendido en las escuelas bíblicas de este lugar. Aproximadamente 280 años más tarde llega el nuevo evangelio romano llamado cristianismo. Después que el apóstol Pablo dice esto, aproximadamente 280 años más tarde llega el nuevo evangelio. Si alguien predicara un evangelio diferente a este, sea anatema, dice el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos adoran al Señor? Uno diferente. Entonces, 280 años más tarde viene Constantino con un evangelio diferente, le pone catolicismo, y como les estaba diciendo al principio de esta predicación, había una pastora que me decía que Constantino dijo, miren esto, para que usted vea la infancia de lo que es el evangelio, las personas que no tienen el conocimiento pleno, que él dijo, aquí se va a predicar evangelio. No hay evangelio en el catolicismo, lo que hay es paganismo en el catolicismo, y todavía ese paganismo está metido dentro de nuestras iglesias pentecostales, porque si usted se da cuenta, cuando nuestros pastores casan a las parejas, se ponen vestimentas católicas, no se ponen vestimentas israelitas. ¿Por qué? Porque ellos son hijos del catolicismo, y por eso es que ellos no quieren seguir los mandamientos, y por eso es que ellos no quieren guardar los sábados, y por eso es que ellos quieren romper la Torah y romper las cosas que el mismo Jesús dijo, yo no vine a romper la Torah ni los profetas, sino a cumplirla, sino a rellenarla, sino a perfeccionarla. ¿Cuántos adoran al Señor? Y estamos predicando bajo el tema el eslabón perdido del evangelio. El eslabón perdido del evangelio, hermanos, en esta hora se los quiero decir, es la desobediencia. La desobediencia es un eslabón que se ha metido donde se supone que esté el eslabón de la obediencia.
Y el eslabón de la desobediencia trae maldición. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, vuelvo y lo repito, dice que hay unas maldiciones cuando tú no cumples los mandamientos de Yahweh. Y esas maldiciones tú las estás palpando dentro de la iglesia. Tú estás pasando por una maldición de enfermedad, tú estás pasando por una maldición de diferentes, de escasez de dinero. ¿Por qué? Porque Él te lo está diciendo yo mismo. Y yo no puedo orar por ti para quitar eso de ti, porque si tú no sigues sus mandamientos, es imposible que yo pueda sacar esto, porque yo no soy más poderoso que Dios. Los pastores tienen que entender que la maldición que está en sus iglesias es por no predicar el verdadero evangelio y porque sus feligreses no están siguiendo los mandamientos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Si los obedeces te bendigo, y si no los obedeces, yo mismo te maldigo, dice la palabra en Deuteronomio 28. Tenemos que estudiar, no seamos oidores olvidadizos de estas palabras, sino ser hacedores de esta palabra, porque los hacedores de esta palabra, de la Torá, de la ley, de la palabra del Señor, son los que van a ser justificados en el día de juicio. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos en pie, iglesia? Y termino con esto, por lo mismo que empecé. Marcos capítulo 7, versículo 7. En vano me honran, o sea, esa honra no llega al trono, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Este es el eslabón perdido del evangelio, la obediencia a los mandamientos del Padre. Levanten sus manos. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, venimos ante tu presencia a darte las gracias, Señor, porque entendemos y sabemos, Padre Santo y Padre Bueno, que tú has llamado a un pueblo a la obediencia, porque dice tu palabra, sacrificio no quiero, sino obediencia. Obediencia a tu palabra, obediencia a tus mandamientos. Señor, toca cada conciencia, cada mente pastoral en este momento que estamos orando. Bendecimos a los hermanos que quieren seguir tus mandamientos, pero que quizás no se ha llevado esta revelación en esta hora a través del internet, Señor. Aquellas personas que nos están viendo, Padre Santo y Padre Bueno, abre sus pensamientos, expande su entendimiento, siembra la semilla de la verdadera palabra, y ese eslabón de obediencia que se ha perdido en el evangelio, Padre Santo y Padre Bueno, siémbralo en sus mentes y en sus corazones, como tú dijiste en el libro de los Hebreos. En el nombre de Yeshua HaMashiach bendecimos a las personas que están escuchando este mensaje. Y bendecimos a las personas para que sean no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. La palabra que es santa, que es perfecta, Señor, que es eterna, dice el salmista. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Saludad los unos a los otros. Aleluya. ¿De quién usted quiere heredar el reino? ¿De Roma o de Israel? ¿Usted quiere ser una imitación de lo que es verdaderamente un creyente que conoce al Eterno desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis? ¿O usted solamente quiere ser la copia, la imitación de lo que es un creyente? ¿Usted quiere experimentar la real bendición del Padre Eterno que está en los cielos? Porque Él dice que si tú haces sus mandamientos, Él te va a bendecir de una manera sobrenatural. La bendición, la salud, todas las cosas. La iglesia está pasando por un caos. Nuestros jóvenes aborrecen a Dios. Nuestros familiares no quieren buscar a Dios porque ven nuestra situación en lo que nos encontramos, nuestra situación económica, nuestra situación de salud, y ellos dicen, yo si así es servirle a Dios, yo mejor me quedo donde estoy porque yo vivo mejor que tú. Muchas de las personas del mundo viven mejor que de la iglesia. ¿Y por qué nunca te has preguntado esto? ¿Estás viviendo en bendición? ¿Le estás sirviendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? El que dice que si tú haces sus mandamientos, Él te va a bendecir. El que dice que tus enemigos serán sus enemigos. ¿Cuál es la senda antigua? Los mandamientos de nuestro Padre Eterno. La senda antigua, lo que se dio en el Sinaí para que el pueblo pudiera ser reconciliado. La senda antigua, las profecías de los profetas diciendo que el Mesías llegaría por primera y por segunda vez. La senda antigua, como decía Yeshua HaMashiach en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 17 al 19. Lo vuelvo a repetir. Capítulo 5 del libro de Mateo, versículo del 17 al 19, dijo, yo no he venido a romper la ley o a abrogar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirla, o sea, sino a perfeccionarla, sino a llenarla.